Bien, ya estamos de vuelta y como lo prometido es deuda, vamos a continuar con la nueva sección del programa, Abogado de Guardia, en la que uno de los más prestigiosos abogados de la ciudad, ahora se lo presentaré, nos desmenuzará aquellos casos y cosas que inquietan a la ciudadanía, por qué determinadas cosas, aunque parezca extraño, son como son. Nuestro abogado de cabecera, Alfredo García Petit, buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Preparado para arrancar esta nueva sección? Preparado. Dentro cabecera. Rápida pero interesante. ¿Y cabecera propia? Cabecera propia. Alfredo, hablemos de algo de lo que mucha gente, con lo que mucha gente tiene muchas dudas. ¿Por qué el tram no pasa por el andén central del Parque Ribalta? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre que hay una sentencia del año 2012 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que lo impide. Y lo impide porque el Parque Ribalta, junto con la Plaza Tetuán y la Plaza de la Independencia, la Plaza de la Farola, para entendernos todos, está declarado desde el año 81 por el Ministerio de Cultura Conjunto Histórico Artístico. Es de lo poco que tenemos en la ciudad de Castellón declarado con esta calificación. Se hizo así para proteger todo el conjunto, está el modernismo, está la zona del parque, la propia Farola y también a esto se añadió la declaración de bien de interés cultural hecha por la Ley de Patrimonio Histórico Nacional del año 86 y la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano del 98. Todo esto hace que el Parque Ribalta sea una zona de especial protección y que, a diferencia de cualquier otra calle, otro parque de la ciudad, requiera cualquier actuación unas consideraciones, unas cualificaciones especiales. Entiendo que no estamos ante una decisión política. El tram no pasa por el Ribalta por una cuestión puramente jurídica. Efectivamente, y técnica. Hay una sentencia que impide que ese tram pase. Hay una sentencia que dice que ese carril central, por ese carril central, la adaptación para que pase el Ribalta no se puede hacer. Danos las claves, pues, de esa sentencia que impide ese paso. Claro, como bien decíamos, para dar las claves nos tenemos que retrotraer a esa declaración de conjunto histórico artístico del año 81, porque es curiosa la descripción que hace del Parque Ribalta, aquí la vemos en la pantalla, que dice, es un jardín romántico, ahí queda eso, después nos referiremos a ello, por la sentencia también lo dice, caracterizado por un libre crecimiento de los árboles y plantas exóticas y por un fraccionamiento de espacios producidos por caminos serpenteantes. Y esto, que parece una declaración de voluntad un tanto romántica, valga la redundancia, tiene mucha importancia. Porque cuando llega el año 2007, que es cuando se hace el plan para que el proyecto, para que pasara el tram por Ribalta, se hace como una separata de un proyecto más grande que tenía que reconstruir y reformar todo el Parque Ribalta. Pero, por motivos que yo desconozco en ese momento, tampoco nos lo dice la sentencia, se hace como un proyecto aparte, solo para la zona de lo que era el paso de carruajes, de coches, ese carril central que recordamos todos con tierra y donde pues hacían distintos eventos. Con arena, dice la propia sentencia, con albero. Bueno, eso del albero, es muy discutible que aquello fuera albero, pero bueno, en cualquier caso, aquella tierra. Pues se hace solo una separata para esa zona. Esa separata se tiene que pasar una serie de controles, de filtros. En primer lugar, tiene que pasar un filtro del propio ayuntamiento. Es aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ese proyecto. Viene de un informe de la Comisión de Patrimonio Histórico del Plan General de Ordenación Urbana, es un órgano municipal que también aprueba ese informe, pero en esa junta, en ese órgano, ya hay una voz discordante, una primera voz discordante por parte del Colegio de Arquitectos de Castellón, que dice que, oiga, esto se está haciendo como un proyecto aparte solo de este carril, mientras que tendría que ser un proyecto en conjunto que afectara a todo el Parque Ribalta, porque no podemos analizar todo lo que es este carril con separado, no podemos actuar sobre este carril sin evaluar todo el Parque Ribalta. Pero queda esa voz discordante, se aprueba el proyecto, se aprueba por la Junta de Gobierno, se pasa a la Consellería de Cultura, proyecto que originariamente es de la Consellería de Infraestructuras, pero porque es una actuación urbanística, una actuación vial, de infraestructura de transporte, pero requiere, por el hecho de ser un bien de interés cultural y conjunto artístico histórico, requiere esta aprobación por la Consellería de Cultura. Pues bien, en Consellería de Cultura lo aprueba. Si bien volvemos a que
la Inspección de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura vuelve a plantear lo mismo que se había planteado en la Comisión de Patrimonio Histórico del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Castellón, que es que haría falta un proyecto conjunto y que sería válido este paso de, en aquel momento no le llamaban tram, le llamaban TVRS, es decir, tranvía de carril reservado, sería válido siempre que lo que hiciera fuera reducir el tráfico en la zona y el impacto del tráfico en toda la zona, y en toda la zona estamos hablando de todo el conjunto histórico, es decir, Parque Ribalta, La Farola, Plaza de Independencia y Plaza Tetuán. Y si esto conseguía reducir, pues bien, haciendo determinadas actuaciones con determinadas cautelas, se podía pasar. Estamos ante un segundo aviso. Estamos ante un segundo aviso. Pero, bueno, estos avisos, por morros que las decisiones técnicas, o aquí sí que políticas, no son atendidas, en un momento dado se decide que se aprueba. Y la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura aprueba ese proyecto, insisto, que viene no del Ayuntamiento de Castellón, sino que viene de la Consellería de Infraestructuras y Transporte. Lo aprueba. ¿Qué ocurre? Que el Grupo Socialista Municipal en el Ayuntamiento de Castellón presenta un recurso a esa aprobación de ese proyecto de que pase, de esa adecuación del paso de coches de caballos, eso como se llamaba, a un carril para el paso del Ese recurso se presenta en el juzgado. Ese recurso se presenta primero ante la propia Consellería, que lo desestima, y contra esa desestimación se acude al Tribunal Superior de Justicia por parte del Grupo Socialista Municipal en el Ayuntamiento de Castellón. ¿Y qué dice el Tribunal Superior de Justicia? Bueno, el Tribunal de Justicia, el recurso se basa en una pericial que aporta el Grupo Socialista Municipal, que se basa en estos puntos que vemos ahora en la pantalla. Es decir, en primer lugar, lo que hemos dicho, la ausencia de un proyecto unitario que analizara todo el Parque Ribalta, y voy más, y todo el conjunto histórico, Farola y Tetuán, con una unidad. En segundo lugar, una alteración del conjunto. Es decir, al trabajar solo sobre este carril reservado, se altera todo el conjunto, de manera que se genera una discordancia entre y lo dice la sentencia, porque esta pericial, estos puntos son recogidos íntegramente por la sentencia. Al final la sentencia declara que no puede pasar por esto, por lo que dice la pericial que aportó el Grupo Socialista en el Ayuntamiento. Pues bien, esta alteración del conjunto, de esta descripción que hablábamos antes de parque romántico con esos caminos serpenteantes, pues se ve alterada porque se altera este camino que disgrega en dos zonas, una parte de parque y otra de parque. Un aumento de la fragilidad del conjunto por el hecho de pasar un transporte viario con el impacto que esto supone. La desintegración física del parque, volvemos a lo mismo, es decir, esta separación en dos zonas distintas que va a suponer, o que decían que podía suponer, la división del parque en dos parques. Sí, porque pensamos no solo en el hecho de que se adoquine, sino en el hecho de que estamos hablando de un bus, el tram, subiendo y bajando. Ahora no ocurre, no pasa. Por eso quizá algunos de estos puntos ahora mismo no se den, porque al no pasar el tram, pues la gente puede circular, puede andar por allí, pero en el momento en el que se planteaba como un carril reservado para un transporte urbano, podía ocurrir esto, la desintegración física del parque. Un impacto y una barrera visual, es decir, pensemos en la imagen del tram puesta en medio del Ribalta, trams cruzándose, pues habría un impacto visual en la continuidad del paisaje arbóreo. Y por último, rotura de la armonía del paisaje y del carácter romántico, volvemos un poquito a lo mismo, y la pérdida de la finalidad del parque. Es decir, nos dice, cuando se declaró conjunto histórico, que era un parque pues, romántico, de caminos serpenteantes para el paseo, con ese ambiente decimonónico, pues y para la finalidad del parque, con este carril central donde se podían realizar eventos más o menos multitudinarios, pues nos dice ese informe que esto, con ese carril, con un carril que genera a la vez otros dos carriles de viandantes a los lados, separados, rompe esa posibilidad de utilización del parque. Estos 7 puntos, los dos entendemos que para muchos vecinos aquí hay claros elementos subjetivos, opinables, que esto es así o que no es así. En cualquier caso, sea subjetivo o no, viene dentro de una sentencia y las sentencias se acatan. Es que no solo lo dice la pericial de parte, sino es que estos puntos son recogidos también por un informe del Consell Valencià de Cultura, por un informe de la Universidad Politécnica de Valencia, por un informe de la Universidad de Castelló, la UGI, y por un informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Claro, la sala del TSJ, frente a una pericial de parte
y 4 informes más, todos en el mismo sentido, más estas advertencias que ya constaban en los órganos técnicos que habían analizado el proyecto, concluye que por lo menos haría falta un proyecto unitario para poder evaluar realmente si el impacto de la actuación se ajustaba a derecho. El tram no pasará por el Ribalta hasta que, por lo menos en 1 año, 2 años, 3 años, No, nunca... En la actualidad, con el proyecto redactado no va a poder pasar. Para que el tram pasara por Ribalta, tendría que redactarse un nuevo proyecto conjunto de todo ese conjunto histórico-artístico que justificara la necesidad de que pasara por allí, que justificara la actuación y que fuera entendido como beneficiario para los intereses del bien cultural. Porque no, lo dice la sentencia, no solo por una cuestión urbanística, no se debe valorar el elemento como que mejora urbanísticamente a la ciudad porque genera una vía de comunicación, sino al bien cultural afectado. Entonces, si se analizara esto, si se hiciera un proyecto que justificase que ese paso beneficia porque reduce el tráfico por otras partes, se me ocurre ahora, las emisiones de dióxido que perjudiquen a los árboles, no sé, es una hipótesis, y esto fuera estimado que es así, cabría la posibilidad, pero con el proyecto redactado en su día, que insisto, es una separata, es solo una pieza, un apéndice, no analiza todo el parque en conjunto ni todo el conjunto histórico-artístico, no va a pasar. Bueno, queridos telespectadores, espero que la explicación de nuestro abogado de guardia les haya servido y por lo menos ya podamos entender todos qué narices está pasando con el tram y por qué no atraviesa ese vial que se construyó en su momento. Gracias por haber estado ahí atendiendo las explicaciones de Alfredo. Alfredo, muchas gracias por la claridad con la que has explicado algo tan farragoso. Gracias a vosotros. Te vemos el miércoles que viene. Aquí estaré. Venga, cerremos la cortinilla y sigamos con el programa.